Muy buenos días, reciba un fuerte abrazo, querido amigo que se conecta hoy, los papitos, los jóvenes, los niños, cada amigo que se conecta desde las diferentes lugares, reciba hoy un fuerte abrazo y saludos desde la distancia para los amigos que se conectan por primera vez. Mi nombre es Carlos Mario Sánchez, Dios lo bendiga y nos encontramos en nuestro estudio de Proverbios, del libro de los Proverbios, que usted lo encuentra más o menos en la mitad de la Biblia, después de los libros de los Salmos. Nos encontramos estudiando versículo a versículo. Y si tú quieres tener la trazabilidad, es decir, cada uno de los versos, lo que hemos venido estudiando, pues te invito a que puedas ingresar al canal. También que le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que este mensaje suba, y de esa manera tú podrás tenerlo y estar estudiando con nosotros y al mismo tiempo pues dedicando un tiempo para orar. Querido amigo que se conecta, querida señorita, caballero, y a todos los amigos que se conectan desde las diferentes ciudades, los que se conectan desde Chile y también desde los Estados Unidos, reciba un fuerte abrazo y saludo desde la distancia. Y lo invito a que ore conmigo en esta mañana y nos acerquemos delante de la presencia de Dios. Amado Padre, gracias te damos, porque tu sangre preciosa hoy nos limpia de todo pecado, porque tu sangre preciosa nos justifica, porque tu sangre preciosa nos santifica, porque por tu sangre preciosa tenemos perdón, Señor. Gracias, Señor, por tantas maravillas que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por todo lo que hemos vivido, lo que nos ha traído bienestar, pero también lo que no nos ha traído bienestar, Señor. También te damos gracias, Señor, por lo que hemos percibido que nos ha faltado, Señor, pero también por lo que tú nos has dado, Señor, aún por aquello que desconocemos que tú haces por nosotros, Señor. Hoy suplicamos que el poder de tu gracia nos santifique, nos hable, nos exhorte si es necesario, Espíritu Santo, nos motive. Señor, permite que esta palabra traiga sanidad, permite que esta palabra traiga dirección, Señor. Permite que esta palabra traiga dirección a cada uno de los que la está escuchando en estos momentos, Señor. Bendice sus hogares, bendice sus trabajos, bendice sus proyectos. Trae dirección, Señor, instrucción, santificación por medio de tu palabra en esta mañana, Señor. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, querido amigo, el día de ayer quedamos en el verso 4 y quedó abierto el verso 4 de Proverbios capítulo 1, versículo 4. Presento excusas en la grabación de ayer, dije que era el capítulo 4, pero es el capítulo 1, verso 4 el que estamos estudiando realmente. Para aquellos que de pronto pues verifican siempre, alguien me escribió y agradezco su retroalimentación. Ayer, en resumidas cuentas, hablamos de cómo este verso 4 nos invita a adquirir perspicacia, adquirir anticipación, protección y estrategia. Cuando miramos esa palabra sagacidad, que es discernimiento estratégico, Dios nos hablaba de que es muy importante dejar de ser superficiales, permitir que la palabra baje a nuestro corazón, poderla vivir y de esa manera poder vivir consecuentemente a lo que queremos vivir en el Señor. Prever siempre las consecuencias antes de actuar. ¿Cómo actuaría Jesús en este momento si Él estuviese acá? Y es importante aprender a reconocer las diferentes trampas que el enemigo coloca. Dentro de las trampas que él coloca, porque recuerden que Satanás es un estratega,
es importante aprender a reconocer la voz de Satanás. ¿Sí? Y de la misma manera Dios nos pide que aprendamos a vivir sabiamente ante situaciones complejas. Usted y yo siempre vamos a estar viviendo frente a muchas situaciones complejas, en el campo espiritual, pero también en la vida. Y necesitamos la sabiduría de parte de Dios, esa sabiduría que Él da. Ayer mencioné yo que voy a hablar un poco acerca de cuáles son esas armas espirituales y cuáles son esas estrategias que Dios nos da de alguna manera para que aprendamos a ser sagaces en el mundo espiritual. Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, nos dice el Señor que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes en el día malo. Y nos da una serie de recomendaciones. Nos dice que tomemos el escudo de la fe, que tomemos el yelmo de la salvación, que oremos en todo tiempo. Y nos hace una advertencia. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra seres espirituales en las regiones celestes que se mueven permanentemente. Es decir, que Dios nos llama precisamente a vestirnos primeramente en oración. Por eso dedicamos estos tiempos. Por eso el objetivo también de esta enseñanza es que usted pueda sacar un tiempo, y si usted no tiene el hábito de orar, pues pueda sacar unos minutos y pueda empezarse a ejercitar en ese don precioso que Dios nos permite, y es comunicarnos con Él, hablar con Él. Y en la medida que hablamos con Él, pues también nos damos cuenta que existe un mundo espiritual que se opone. Por ejemplo, el espíritu de estupor, que es un demonio que se mueve para precisamente no dejarte orar, para confundir, para estorbar, para colocar pereza, para colocar muchas veces tropiezos, para que tú no tengas esos tiempos para orar, esos tiempos para leer la palabra de Dios. Entonces, el consejo que Dios nos dice, tomen la armadura y fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, tomen toda la armadura y fortalezcase en el poder del Espíritu Santo. Es decir, que es importante nosotros tener un tiempo para permitir que la palabra de Dios permee nuestros corazones, y al mismo tiempo para confesar el pecado, para pedirle al Espíritu Santo que nos permita en su gracia y en su misericordia tomar una posición. Y lo que nos invita es a tomar esa armadura. Dicen, tomen toda la armadura, tomen la palabra de Dios, que es la espada de dos filos. Es decir, la palabra de Dios, cuando entra en nuestras vidas, nos santifica, nos direcciona, nos corrige, nos guía. Y todas las acechanzas y todo lo que Satanás ha traído, pues queda quebrantado y queda desenmascarado, porque constantemente el enemigo va a tratar de borbandear nuestros pensamientos, nuestros corazones, va a tratar de cargar nuestras emociones para él tener el control de nuestras vidas. Y algo que sucede cuando tú y yo nos acercamos a la palabra de Dios es que la palabra libera, porque la palabra de Dios limpia. Primero, porque es un espejo que nos muestra la realidad de nuestro corazón, y de la misma manera nos confronta y nos libera. Y cuando confesamos el pecado y le pedimos perdón al Señor, precisamente lo que hace el enemigo es perder todo control sobre nuestra vida. Y por eso el Señor nos invita y dice, tomen ese yelmo de la salvación. Recuerden que Cristo ya los limpió con su sangre preciosa y que el pecado no tiene control sobre sus vidas. Entonces nos llama a generar esos cercos de protección. Recuerda que la sagacidad también es protección, y es esa capacidad de reconocer qué trampas hay y qué quizás el enemigo ha tratado de hacer en nuestras propias vidas para envolvernos y en este mundo y en los pecados de este mundo y todo lo que quiere hacer por medio de este mundo y sus influencias demoníacas. Entonces eso nos permite anticiparnos cuando vamos a salir del trabajo, cuando vamos a hacer las diferentes actividades. Por eso es muy importante revestirnos todos los días y orar y encomendar a Dios cada una de nuestras labores, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué está pasando, Señor, con nuestros hijos, prever esas situaciones, ¿sí? Tener esa perspicacia, ir más allá de lo superficial y decirle, Espíritu Santo, muéstrame hoy cómo debo hacer este negocio. Muéstrame, Espíritu Santo, cómo educar a mi hijo. Muéstrame, Señor, qué trabajo debo elegir. Muéstrame, Señor, y el Espíritu Santo dirige.
Él en su providencia, en su gracia y en su misericordia siempre está ahí presto para ayudarnos, para darnos sabiduría, para liberarnos, para sanarnos, para restaurarnos. Y nos invita al Señor, por medio de este pasaje, primero a entender que vivimos en un mundo el cual está bajo el control de Satanás. Entonces, tú no te vas a enfrentar ni contra tu jefe, ni contra las personas con las cuales tú te relacionas, ni contra ese cliente, ni contra ese proveedor, sino que más allá hay un mundo espiritual, el cual muchos Satanás los tiene bajo control. Por eso dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores, con huestes de maldad. Por lo cual, tomen toda la armadura de Dios. Y nos invita a estar en una actitud no pasiva, no como el simple, no como el necio, sino en pie de guerra y listos para recibir la instrucción de Dios. Porque cuando tú recibes la instrucción de Dios, estás trayendo sobre tu propia vida la sabiduría de Dios, la perspicacia, la protección, la estrategia que Dios te va a decir cómo actuar ante las diferentes situaciones complejas. De ahí la importancia que nos acerquemos tú y yo a la palabra del Señor. La sagacidad, recuerda que es una forma de prudencia práctica que nos permite ver las cosas como realmente son y actuar en consecuencia. Y estas vienen cuando nos acercamos a Dios. Porque Él que quiere, pues precisamente madurarnos. Porque recuerde que la madurez, una señal de madurez es que obedecemos la palabra de Dios. Cuando no la obedecemos, cuando fácilmente cedemos ante diferentes situaciones, cuando fácilmente nos angustiamos, cuando fácilmente nos preocupamos, significa que nuestra fe está débil. Y por eso el Señor nos invita, por medio de el apóstol Pablo, en esta carta, a tomar la fe como un escudo, a creerle a Dios, a no permitirle que Satanás venga y nos robe la fe. Dios está con nosotros. Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro sanador. Él prometió estar siempre con nosotros. Él prometió siempre poder proveernos. Él prometió siempre estar con nosotros y acompañarnos en todo lo que hacemos. Entonces, es importante que oremos con esa confianza y antes de salir de casa tengamos esa confianza y en medio de todos los lugares que nos movemos tengamos esa confianza. Y en medio de los emprendimientos, las decisiones que hemos tomado, tengamos confianza porque lo hemos encomendado al Señor, porque Él está con nosotros. Es importante que tengamos ese principio y que le permitamos al Señor que Él gobierne nuestras vidas, que su palabra permee nuestros corazones y seamos llenos del Espíritu Santo. Esto nos permitirá vivir pues con un buen criterio, con sensatez, con esa capacidad de tomar decisiones prudentes. Pero para ello se necesita que tú y yo nos acerquemos siempre a la palabra de Dios. Recuerde que Proverbios 1:4 es un libro para aquellos que pues de alguna manera se equivocan mucho y lo que desea Dios es capacitarlo a hombre y mujer, capacitarnos para que aprendamos a vivir sabia y piadosamente. Es lo que el Señor quiere por medio de su palabra. Y es lo que este proverbio nos habla. Ayer miramos algunos ejemplos aplicados a los papás y a los niños. Hoy vamos a mirar unos ejemplos aplicados de cómo desarrollar sagacidad ante la manipulación. Lo invito a que usted se disponga en este momento. Vamos a mirar algunos ejemplos aplicados a los jóvenes. El siguiente ejemplo, lo titulé así: el joven que desarrolla sagacidad ante la manipulación. Diego es un joven de 15 años. Está invitado por un grupo de amigos que le prometen diversión y libertad y aceptación. Proverbios enseña acerca de la sagacidad de percibirlo verdaderamente detrás del propósito, detrás de esas promesas, Proverbios nos enseña a percibir lo verdadero, es decir, el propósito detrás de las promesas. Diego, al aplicar la sagacidad, reconoce varios patrones. El grupo aísla a nuevos amigos y miembros anteriores. Presionan a participar en actividades progresivamente más riesgosas y crean sentimientos de duda y obligación. La sagacidad de Diego lo protege del reclutamiento de estos jóvenes destructivos. Querido joven, este ejemplo que acabamos de ver
Lo podemos ver en muchos contextos, sobre todo cuando un joven tiene un bajo autoestima, cuando no comparte casi con sus familias o con sus padres, genera sentimientos de aislamiento. Ten mucho cuidado, acércate a tu familia. Ten mucho cuidado esa necesidad de a veces de ser aceptado por otros. Del único que tú necesitas aceptación plena es del Padre, de Dios, pero no por querer entrar en un grupo cedas a sus pretensiones, sino aprende a ser fuerte, así como lo vimos por medio de este ejemplo de Diego. Segundo ejemplo, el joven que desarrolla cordura en decisiones de riesgo. Ana, de 16 años, enfrenta una decisión crucial. Sus amigos la presionan para consumir sustancias psicoactivas. Proverbios 1:4 enseña acerca de la cordura, del buen criterio, de la sensatez, de la capacidad de tomar decisiones prudentes, sabiendo que las decisiones que tomamos tienen cosas buenas o cosas malas dependiendo la decisión que tomemos. Ana ha desarrollado cordura y reflexiona cuáles son las consecuencias reales. No, y no hay promesas. Estoy decidiendo libremente o bajo presión. Mi decisión se alinea o me aleja de mis valores, de lo que me ha enseñado mi mamá o mi papá. Esto me dignifica, me aporta. Esto me puede conducir a un mundo de esclavitud o realmente a una vida de libertad. Su cordura le permite decir no, de manera que se mantiene su dignidad y más bien mantiene unas amistades genuinas con quien le conviene. Tercer ejemplo, el joven que desarrolla sagacidad frente a las redes sociales. Carlos, de 14 años, es bombardeado por contenidos en las redes sociales que le prometen un cuerpo perfecto, un éxito garantizado, una amistad instantánea, eh, recursos ilimitados por tomar ciertas decisiones. Proverbios 1:4 enseña acerca de la sagacidad, de percibir esas promesas que son falsas y manipuladoras. Recuerda que el espíritu de manipulación y de mentira permanentemente se mueve en los medios de comunicación. Con sagacidad, Carlos reconoce los influencers que tienen incentivos comerciales, las imágenes que están editadas y filtradas, las promesas de éxito fácil son trampas del marketing. Ese letrero que está sobre todos estos días circulando, que si tú pones 200,000 pesos en un mes comienzas a ganar no sé cuántos millones de pesos, ten mucho cuidado con esas trampas manipuladoras que lo único que están buscando es envolverte. Recuerde que el dinero fácil no existe. Su sagacidad, la de Carlos, lo protege de la depresión, de la ansiedad y de decisiones compulsivas basadas en ilusiones. Querido joven que me escucha, aprende a percibir las verdaderas intenciones. Mucho de lo que nos venden en las redes sociales realmente es un mundo ficticio, irreal. Esos señoritas, ustedes que muchas veces se dejan afectar por su autoestima porque una niña con una ropa X y vestida de cierta manera y con unos cuerpos supuestamente espampanantes y tú te sientes quizás gordita o flaquita. Dios te hizo perfecta, querida. Y tienes que aprenderte a amar y a verte como Dios te ve. No debes permitir que los influencers generen y empiecen a generar en ti una serie de patrones que sencillamente te van a llevar a la depresión, a la ansiedad, a tomar decisiones compulsivas. Porque el marketing y el mercadeo, todos estos eh, están diseñadas para que la gente consuma, para que la gente sea esclava, para que la gente suelte sus recursos y hay que aprender a tomar decisiones de manera sabia. ¿Qué nos enseña esta lección en Proverbios 1:4? Promete que si desarrollamos sagacidad y cordura, reconocerán, uno, las manipulaciones antes de caer en ellas. Segundo, tomarán decisiones basadas en principios y no bajo presión. Tercero, construirán una vida con integridad y no con permanentes arrepentimientos y problemas de autoestima y faltas de desarrollar un carácter firme. Entonces, esto es lo que nos promete Proverbios. Si aprendemos a obedecer su palabra y si tomamos este principio como parte de nuestra vida y le permitimos al Señor trabajar en nosotros. Ahora, miremos, aunque ya miramos unos ejemplos aplicados a padres de familia, miremos ahora unos dos ejemplos aplicados a la familia.
Este lo titulé Los padres que son responsables al desarrollar sagacidad y cordura con sus hijos. Ejemplo número 1. Los padres que desarrollan sagacidad con sus hijos. Los padres de la familia Martínez enfrentan un desafío de enseñar a su hijo a reconocer las manipulaciones. Y le enseñan Proverbios 1:4. Les enseña que es necesario aprender a desarrollar sagacidad, discernimiento estratégico, como parte de la crítica en el error paternal. Ponen estratégicamente a su hijo diferentes días a leer proverbios, tienen un tiempo emocional, y esto permite que sus hijos de alguna manera desarrollen ciertos patrones de pensamiento para discernir entre lo que es bueno y lo malo. En lugar de simplemente decir no confíes en los extraños, le enseñan también a ellos a reconocer ciertos patrones, ¿sí? A, en cuanto al aislamiento, en cuanto a las promesas, en cuanto a la presión, de cómo las diferentes personas, cuando tienen artimañas del engaño, casi siempre buscan promesas y buscan generar patrones de presión y hacen falsas promesas. Practica y le enseñan cómo responder ante manipulaciones. Y hacen algunas, le muestran como en los diferentes medios, como por ejemplo el YouTube, cómo las diferentes publicaciones tienen ciertos elementos de manipulación que son utilizados por el marketing. Entonces esto le permite a sus hijos desarrollar de alguna manera que no toda la información que llega es real, sino que hay que aprender a mirar qué intención real hay detrás de esa información que le está llegando. Bueno, voy a colocar un segundo ejemplo y vamos a algunos ejemplos aplicados al campo profesional. Entonces, ahora miremos otro ejemplo aquí que me gustó de los que elaboré. Bueno, ok. Los padres que protegen a los simples. La familia Rodríguez tienen un hijo que es naturalmente confiado, que han identificado que es muy ingenuo y que fácilmente lo manipulan sus compañeros y sus amigos. Y le comienzan a enseñar este principio de la importancia de aprender a desarrollar criterios propios. Entonces, eh, le dicen al hijo, dice, no juzguen, que no te juzguen por ser demasiado desconfiado. Y comienzan a enseñarle que es importante a protegerse estratégicamente mientras desarrolla un discernimiento, ¿sí? Y decirle, hijo, aléjate de esos jóvenes que permanentemente te manipulan, que permanentemente y comienzan a trabajar con él en oración y permanentemente le hacen caer en cuenta que es muy importante que él aprenda a tener criterios propios. Y para ello estratégicamente eh, comienzan a desarrollar hábitos de lectura, no solamente de la Biblia, sino de diferentes libros, y le hacen preguntas estratégicamente con el propósito de hacerlo reflexionar. Se dan cuenta que las preguntas son una herramienta fundamental para que su hijo desarrolle un pensamiento estratégico y un pensamiento crítico. Entonces se han dado cuenta que la lectura es un buen ejercicio. Y la primera lectura que le ponen a hacer es la lectura proverbial. Y empiezan a discutir y a hacer preguntas estratégicas con el objetivo que el mismo hijo aprenda a desarrollar esos criterios. Sin embargo, no ha sido una tarea fácil, porque las primeras veces cuando le preguntan al hijo, se queda callado y no sabe qué responder. Sin embargo, con paciencia y con sabiduría, poco a poco empiezan a retroalimentarle y con el tiempo se dan cuenta cómo cada uno de sus hijos empieza a desarrollar ese pensamiento crítico y ya dejan y se dan cuenta de que ellos comienzan a ser ya no tan ingenuos, no tan manipulables, sino que han empezado a desarrollar un juicio y un criterio frente a diferentes circunstancias. Querido padre, es muy importante que tú le cuentes a tus hijos las diferentes experiencias que tú has tenido en la vida, que dediquen tiempo a leer, que dediquen tiempo a analizar noticias, que dediquen tiempo de manera muy crítica cuando hemos identificado que nuestros hijos son bastante ingenuos, que son manipulables. Eso significa que ellos necesitan instrucción, capacitación, seguimiento. Querido papá,
Recuerde que tú tienes la misión de parte de Dios de ser el sacerdote, el que instruye, el que capacita, el que guía, el que orienta, el que hace acompañamiento a tus hijos, porque de esa manera ellos van a estar protegidos. La mejor manera como podemos proteger a nuestros hijos es instruyéndolos. Bueno, ahora miremos unos ejemplos aplicados al campo profesional. La sagacidad es reconocer dinámicas ocultas. La cordura es decidir correctamente ante la presión. Tengamos primero presente estos dos principios. Reconocer dinámicas ocultas. Ok, para ello he elaborado dos ejemplos. Entonces, el ejemplo número uno es el ejecutivo que desarrolla sagacidad organizacional. Roberto es el director de una empresa y recibe una oportunidad de un socio, una estrategia que promete ganancias exponenciales con bajo riesgo. Proverbios enseña que la sagacidad es percibir la realidad detrás de las promesas. Siempre que en el campo financiero es importante reconocer que el dinero fácil no existe. Cuando las ganancias son exponenciales, tenga presente, cuando las ganancias son muy fáciles, siempre hay una trampa. Con sagacidad, Roberto reconoce patrones peligrosos, promesas que suenan demasiado buenas para ser verdad, presión para decidir rápidamente y sin tiempo de análisis, falta de transparencia sobre los mecanismos reales, poca trazabilidad en la información. Su sagacidad lo protege de un fraude empresarial y de decisiones desastrosas. Ejemplo número 2. El profesional que desarrolla cordura ante la presión. Gabriela es una abogada que enfrenta un caso complejo. Su cliente lo presiona para usar técnicas moralmente grises, que podría ganar el caso. Pero Proverbios 1.4 enseña acerca de la cordura, es decir, el buen criterio, el tomar las buenas decisiones y sobre todo cuando está bajo presión. Con cordura, Gabriela analiza las consecuencias reales, hace toda una trazabilidad, no solo de ganar el caso actual, sino también de cuidar su reputación, considera su integridad y su profesión, y que es muy personal, y busca siempre cuidar su criterio, sobre todo teniendo en cuenta la normatividad, las leyes, el espíritu de la ley, y se da cuenta que busca soluciones, sobre todo que sean éticas. Su cordura la protege de comprometer su carácter y por su victoria temporal. La ética, sobre todo la ética profesional, no debe ser negociable, ni para su vida, ni para mi vida, ni para ningún profesional, querido. Escucha, la ética, y creo que recuerdes, si hiciste el juramento cuando te graduaste, porque creo que todos lo hemos hecho, hacemos un juramento donde prometemos usar nuestra profesión para bien de nuestra nación y para bien de la humanidad. Y cuando nosotros vendemos nuestra ética, estamos cediéndole terreno a Satanás. Y Satanás lo que va a buscar es dañar tu imagen, dañar tu carácter, tu integridad profesional y dañar tu hoja de vida. Ten mucho cuidado porque recuerda que este mundo está lleno de trampas. Un último ejemplo, el líder que desarrolla sagacidad ante dinámicas tóxicas. Marcos es un gerente que nota que su equipo está siendo manipulado por su colega que aísla ciertos miembros, crea deuda mediante favores personales y establece una jerarquía no oficial basada en una lealtad personal. Recuerda lo que dice Proverbios 1.4 que le enseña acerca de la sagacidad a reconocer dinámicas ante los causantes que pueden generar daño estructural e interviene estratégicamente para proteger el grupo. Esta intervención la hace de manera muy sagaz y le permite hacer los respectivos correctivos. Querido, es muy importante aprender a mirar, porque muchas personas ante ciertos grados de liderazgo empiezan a generar toxicidad en la estructura organizacional, es decir,
en ese clima organizacional que debe tener cualquier empresa, y es tener la tranquilidad, tener la paz, pero sobre todo el profesionalismo, ¿sí? No podemos generar presión y opresión y sobrecarga laboral. Y muchas veces muchos de los líderes empresariales generan este tipo de dinámicas dentro de las empresas y no se dan cuenta que están enfermando su personal, no se dan cuenta de que están explotando, y la explotación es una forma de pecado porque es una forma de hacer daño a las demás personas. Querido líder, querido empresario, ten mucho cuidado con las prácticas que tú tienes. Primero porque el código laboral nos habla acerca de una serie de prácticas que nosotros tenemos que generar bienestar. No solamente se habla del salario eh, monetario, sino del salario emocional. ¿Qué tanta salario emocional tú estás generando? ¿Qué tanta proyección tú estás generando en tus empleados? ¿Cómo te perciben tus empleados? ¿Cómo te perciben las personas que tú tienes bajo tu mando? Por eso es muy importante que revises muy bien lo que haces, cómo lo haces, y sobre todo que tengas un oído y un corazón abierto, atento a las correcciones y a ese plan de mejora permanente que toca hacerle a cada persona. Recuerde que es muy importante tener dinámicas que generen bienestar en toda la cadena de valor de la empresa sobre la cual tú tienes al mando, o sobre esa pequeña cadena, el del eslabón sobre el cual tú administras como líder de proceso, como líder sobre el cual se te ha delegado. Si eres el director de ventas, si eres el ingeniero encargado de esa área determinada, lo que Dios nos invita es precisamente a ser sagaces y a actuar con cordura, porque eso nos permite tener un perfil profesional, el cual nos genera pues una imagen que Dios quiere potenciar y que Dios quiere precisamente que como nosotros nos comportamos muestremos a Cristo, ¿sí? Ahora, con este último, termino por el día de hoy, es el profesional que enseña sagacidad y cordura. Sandra es mentora de jóvenes profesionales. Proverbios 1.4 le recuerda el rol que debe desarrollar, y es la sagacidad. Que sus mentorados reconozcan las manipulaciones políticas, las dinámicas tóxicas y las trampas en carrera. Es decir, esta mentora lo que se está enseñando a este grupo es a reconocer las diferentes manipulaciones para que no caigan en esta. Y le enseña a estos grupos de profesionales a tomar decisiones muy profesionales, basados en los principios y en las políticas que ha desarrollado la empresa, bajo los valores que ha desarrollado la empresa, que es importante que aprenda a tener esa identidad corporativa que como empresario se debe tener, como profesional se debe tener. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué nos enseñan los profesionales en cuanto a la sabiduría empresarial? La sagacidad es reconocer dinámicas ocultas, políticas de manipulación, los fraudes, la toxicidad que puede haber en toda la o en cualquier eslabón de la cadena de valor sobre la cual tú te desempeñes en la empresa. La cordura es decidir correctamente, incluso cuando es difícil y o sea costoso. Muchas veces, querido empresario, tú que te dedicas, por ejemplo, a el tema de los alimentos, si tú sabes que ese alimento ya pasó su fecha de caducidad, a veces por quererse ahorrar un peso se puede estar ganando usted un problema, o la empresa le puede estar siendo cerrada, y es una cuestión de ética y los productos que nosotros vendemos. Es muy importante que se aprenda siempre a vender con la mejor calidad y que no generemos quizás un daño por quizás querer ahorrarnos un peso. Esto no disminuye la competitividad, la fortalece, porque protege las decisiones que pueden ser destructivas y que pues está protegiendo tu negocio. No pretendas que por ahorrarte un peso, realmente crees que tú vas a ganarte un peso más. No. Esta declaración de Proverbios es una transformación para que dejemos de ser tan vulnerables, tan ingenuos, y que aprendamos a ser más sabios, y de esa manera estaremos protegiendo cada una de las inversiones. Queridos jóvenes, queridos niños, queridos padres, Proverbios nos invita precisamente a desarrollar, a reconocer la verdad y a actuar de manera correcta,
por eso se requiere que tú y yo tengamos permanentemente contacto con la palabra de Dios, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. En la medida que nos acercamos, ella nos capacita, ella nos instruye y nos lleva a la victoria, aunque este camino aparentemente se vea más largo, más estrecho, más difícil, siempre será el camino a la bendición y es el camino realmente más corto para poder ver cómo Dios te respalda y te bendice y te prospera de manera real y no ficticia. Te invito, amigo, que usted ore conmigo y para que podamos concluir en este día. Amado Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos instruye, nos capacita y nos muestra tu verdad, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido. Hoy renunciamos a todo espíritu de manipulación, a toda cosa incorrecta, a todo aquello que no nos genera bendición, Señor. Te pedimos, Señor, danos discernimiento frente al manipulador. Señor, danos discernimiento cuando haya una persona simple. Danos discernimiento frente a cada circunstancia. Permítanos, Espíritu Santo, siempre tomar decisiones sabias, siempre y en todo lugar, Señor. Encomendamos este día delante de tu presencia y te agradecemos en Cristo Jesús. Señor, también te pido de manera especial por aquellas personas que en este momento están pasando dificultades financieras, en su salud. Ese padre que no sabe qué hacer con ese hijo porque no tiene tu dirección, Padre, ayúdale, Espíritu Santo. Direcciona, dale sabiduría, dale sagacidad, dale discernimiento. Señor, a todos estos jóvenes que han cometido tantas imprudencias en sus vidas, límpiales, lávales. Señor, instrúyeles, capacítales para que aprendan a ser sagaces, para que aprendan a ser sabios, con manejar las redes, Señor, con los amigos. Señor, enséñales a actuar bajo presión, Señor, que puedan mantener sus principios, sus valores, Señor. Enséñales a tomar decisiones correctas, dale discernimiento, Señor, muéstrales el peligro, Señor, que hay siempre y en todo lugar. Señor, dale discernimiento. Señor, enséñale a reconocer las artimañas del enemigo, Señor. Espíritu Santo, también que puedan reconocer tu voz, tu dirección. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, sensibiliza nuestros corazones, danos corazón sensible para reconocer tu voz, para reconocer tu llamamiento, para reconocer lo que tú quieres, Señor, para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querido oyente, Dios lo bendiga. Espero se encuentre muy bien. El resto del día, tenga un día bendecido y nos vemos el día de mañana por el mismo canal. Bendiciones para todos. Mañana continuamos con el verso 5. Un abrazo para todos.